Bien, muy buenas noches, bienvenidos. 5 minutos pasaron de las 21 horas. Estamos una vez más en el aire de Radiográfica. Siempre muy contentos de estar en el aire de Radiográfica. Está mi amigo Pablo Arcegot, como siempre, aquí acompañándonos. Buenas noches. Se lanzó, empezó, no sé si sabían. Tengo la sensación... ¿Qué pasó? Para arrancar bien el programa, después te vamos a contar que está aquí cómo te podés comunicar con nosotros, dejarnos mensajes al WhatsApp, al teléfono de la radio. Si te animás a participar y a dar una opinión, es bienvenido siempre. Te vamos a contar que tenemos un portal de noticias que se llama ADN Populares, que es la agencia de noticias populares ahí en internet, para que puedas visitar y ver lo que vamos publicando. Te vamos a contar quién escribe, te vamos a decir que este es un programa que es un producto de la Cooperativa del Faro Comunicaciones. Todo eso te lo vamos a contar en un ratito, pero para que no se nos pase demasiado el tiempo, para que podamos contarte algo que no sé si todos estaban en cuenta. Tengo la sensación, la profunda convicción de que hay un gran sector de la sociedad argentina que no sabía que estábamos transitando este camino que se está transitando, pero si no para esos que por ahí estaban distraídos les decimos, este es un año electoral. Arrancó la campaña electoral, el Partido Justicialista, el peronismo, a nivel nacional, inició la campaña electoral para este 2023, el último fin de semana. Esa es la sensación que tengo. Sí, como que empezó. Nosotros titulamos relanzamiento de campaña, pero en realidad es un lanzamiento de campaña, porque lo anterior parecía como una especie de ensayo preliminar, ¿viste? Cuando una banda está ensayando y está haciendo los primeros acordes, pero no termina de entonar, ni termina de ejecutar una nueva canción, no una que sepamos todos, como dijo Axel, una nueva. La semana pasada, sino una nueva, y creo que este fin de semana arrancó esa zapada, sí, con todo. Creo también, estoy convencido que algunos acordes o algunas estrofas de esa nueva canción de la que hablaba Axel Kicillof, en realidad es un refrito de algo que ya hemos vivido, si es que termina sucediendo, ¿no? Digo, esta propuesta que lanzó Sergio Massa, en realidad más que propuesta, esta afirmación que expresó Sergio Massa, que no es la primera vez que lo hace públicamente, ¿sí? Pero reiteró Sergio Massa en las últimas horas que uno de sus proyectos es, en caso de ser presidente, juntar la plata, pagarle al fondo, y como hiciera Néstor Kirchner, decirle muchas gracias, mucho gusto, vayan para casa, a su casa, ¿no? Por supuesto, déjennos esta que es nuestra. Sí, esa es digamos, la principal propuesta, y me parece que uno de los motores de prueba del candidato de la unidad. Poder repetir esa épica que incluso está implícita en este rasgo que señalamos de las diferencias entre este lanzamiento verdadero de campaña y lo anterior, que estaba condicionado por la negociación con el FMI, con la posibilidad de lo que finalmente se terminó dando, que fue la devaluación. Todos condicionamientos, todo un entramado que tiene que ver con poder, de alguna manera, ir cerrando esa etapa en la cual de negociación, porque al cumplir la doble función de ministro de Economía y candidato a presidente, si bien es una punta de lanza muy interesante la gestión, también en este marco, en este contexto, con el Fondo Monetario operando políticamente, que siempre lo hace, pero en este contexto, con un ministro de Economía en su doble función de ministro y candidato, parecía mucho más atado y mucho más sujeto a los vaivenes de esas tratativas, más que ponerse al hombro de la campaña y lanzarse con el apoyo de todo el movimiento peronista, de todos los sectores, la columna vertebral que ayer se vio con lo del impuesto a las ganancias, que es el
el movimiento obrero organizado. Hablando de columna vertebral, y ahora sí vamos a cumplir con lo que decíamos, esto de presentarnos en sociedad, más allá de que sabés que esto se llama Al Borde del Abismo, de que estamos en Radiográfica, de que está Nico Moggia en la operación técnica, de que podés comunicarte con nosotros al 15 50 12 3589, 15 50 12 3589, mandás un WhatsApp, un audio de WhatsApp, si te animás lo pasamos, digas lo que digas, si nos insultás lo pasamos también, no hay problema. Si te animás, mandás un audio. 11 50 12 35 89 es el WhatsApp de Radiográfica. Podés dejarnos tu mensaje y lo pasamos. Esto es un producto de la cooperativa del Faro. Tenemos un gran equipo de compañeros y compañeras que nos bancan, nos acompañan, nos ayudan y nos dan una mano para poder llevar adelante este programa. También contarte que en www.adnpopulares.com www.adnpopulares.com, que es el portal web de la agencia de noticias populares que desde la cooperativa Alfaro hemos generado, construido y llevamos adelante día a día. Podés mantenerte informado todos los días y nos pone muy felices que así sea. Seguimos sumando compañeros, ahí escriben compañeros como Eduardo García, Adriana Cerdín, el Chino Martínez Emborain, Pablo Arcegó, Luis Bonfiglio, quien les habla, Gustavo Cano. Digo, un equipo de compañeros que intentamos hacerlo con dignidad, por lo menos. No sé si lo logramos, pero lo intentamos. Muchos de ellos lo hacen muy bien. Muchos de ellos lo hacen. Me refiero a nosotros, por ahí puntualmente. Y en nuestro caso exige un poco más de trabajo, pero... aprovechamos hablando de columna vertebral, para desearle una pronta recuperación a nuestra querida Adriana Cerdín, que se cayó de una escalera los otros días, el pasado viernes, se rompió 2 vértebras de su columna vertebral. Estamos esperando a ver si la van a tener que operar o si va a zafar de la operación, pero vienen unos meses por delante de reposo, de mucho cuidado y de a poquito sanar esa columna vertebral. Así que le mandamos, que también es un poco la columna vertebral de esta cooperativa y de este equipo. Así que bueno, una pronta recuperación para nuestra querida Adriana Cerdín. La consigna de la semana de este programa, si te animás a opinar, es: se reactivó el último fin de semana el optimismo peroncho. Digo, el peronismo después de lo que pasó. ¿Qué pasó? Me decís vos por ahí que estás un poco distraído, distraída y no estás muy al tanto, o decidiste esperar al martes para estar informado, lo cual no está mal, está bien que nos esperes a nosotros. Bueno, el fin de semana en Tucumán se relanzó, o se lanzó, como decíamos al principio, la campaña de Unión por la Patria. Si le parece, vamos con los primeros audios en consecuencia de lo que pasó este fin de semana en el norte argentino. Escuchemos a Sergio Massa, dale. Griten tranquilos, que suenen los bombos, que suenen las trompetas, levanten las banderas. Mostremos que estamos de pie, que empezamos a recorrer el camino rumbo a la presidencia de la nación, que empezamos a recorrer el camino que nos permita, desde el 10 de diciembre, construir un nuevo gobierno en la Argentina. Venir a decirle a la Argentina que desde el norte argentino, desde Tucumán, desde Salta, desde Catamarca, desde La Rioja, desde Formosa, desde Chaco, desde Misiones, también desde Corrientes, desde todo el norte grande, vamos a dar vuelta a la historia y vamos a construir un triunfo el 22 de octubre. Bien, un triunfo el 22 de octubre. Estamos construyendo un nuevo gobierno, estamos construyendo un triunfo para el 22 de octubre. Usted lo decía al principio del programa, Massa en las últimas horas no solo ha relanzado o ha lanzado la campaña, recién lo escuchábamos, ¿no? Empezamos a movernos, empezamos a caminar, empezamos a construir el triunfo el 22 de octubre. Da la sensación, porque apareció también, de esto vamos a estar hablando en un ratito, ¿no? Pero después se mostró con otros dirigentes sindicales y políticos en las últimas horas, ¿no? Un acompañamiento profundo el fin de semana a los gobernadores. Pero también en el comienzo de la semana con dirigentes sindicales, con dirigentes políticos. Digo, el peronismo se puso en marcha para construir un triunfo el 22 de octubre. Muchos
Digo, las encuestas dicen que no hay duda que va a haber balotaje. No, hoy no hay un escenario posible. Hoy. Insisto con esto, porque después me pasan factura, me graban y me pasan factura, me pasan el audio. Hoy no hay un escenario factible de que alguno de los candidatos gane en primera vuelta. Si quieren y si tenemos tiempo, después de analizar esto que ha dejado este fin de semana y el comienzo de esta semana, que han sido muy movidos con anuncios del candidato presidencial Sergio Massa, les tiro algunos datos de encuestas que tenemos, tanto nacionales como de la provincia de Buenos Aires. De gente muy confiable, de gente que por lo general sí acierta en sus resultados y que es muy seria a la hora de trabajar y de hacer encuestas. No hay hoy un escenario real de que alguno de los candidatos pueda ganar en primera vuelta. ¿Sí? Ha habido sí modificación en base a lo que pasó en agosto, pero hoy ya quien estaba segunda ya no está segunda, está tercera, quien estaba tercero está segundo, ¿no? Digo, y quien está primero no crece mucho, aunque ha crecido, pero después lo charlamos. Sí. Básicamente es un poco lo que se tenía previsto que podía llegar a pasar. El hecho de que se verifican las mismas tendencias con esta modificación del segundo y tercer puesto, y teniendo en cuenta que ya lo había adelantado Cristina, que iba a ser una elección de 3/3 y que lo importante era el piso, pero no se puede ver que ninguno de los candidatos crezca, porque además la dinámica de los 3/3 hace que ninguno pueda despegarse demasiado, digamos, como para eludir un balotaje. Todo esto teniendo en cuenta que son análisis preliminares y que después, con el gran ausentismo que hubo, que no van a ir todos a un candidato, pero que sin embargo van a terminar de afianzar estas tendencias, se van a terminar verificando. O sea que cualquier tipo de predicción solamente puede hacer una panorámica de las tendencias generales. Decíamos la semana pasada que lo que le viene al país son momentos no de ampliación de derechos, sino de defender lo logrado y los derechos adquiridos. Con uñas y dientes. Esto decía Sergio Massa el fin de semana. Nos permite sentir el orgullo de decir que hoy estamos donde nació la patria, en la capital de la independencia argentina, para volver a ratificar la idea de que vamos a defender nuestra patria con uñas y dientes frente a cualquier intento de destruir la integridad nacional. Y defender la patria, queridos compañeros, queridas compañeras, es defender el trabajo de aquellos trabajadores y trabajadoras que hoy están acá marcando su presente, que son parte del mundo del trabajo y la producción industrial y de los servicios de la Argentina, pero también defender el trabajo es defender a aquellos a los que todavía el Estado no protegió, defender esos pibes que están en la economía de plataformas, a los que el Estado no le dio una respuesta, defender a esos trabajadores que están en la economía social o en la economía popular, a los que el Estado no les dio una respuesta, defender a cada argentino que se levanta a la mañana convencido de que hay una sola clase de hombres que le suman a nuestra sociedad, que son los hombres y las mujeres que trabajan. Voy a ser el presidente del trabajo en la Argentina. Voy a ser el presidente que le devuelva a nuestros trabajadores el poder de compra que han perdido en el salario. Voy a ser el presidente que le devuelva a los trabajadores la dignidad de discutir y de lograr su mejor ingreso, no a partir de la receta que impone el Fondo Monetario Internacional, sino de lo que decidamos
en las paritarias libres en la Argentina. Voy a hacer también, para garantizar ese trabajo, un presidente que defienda la industria nacional. Cada pyme, cada comercio, cada empresa que genera trabajo en la Argentina necesita de un presidente y de un gobierno presentes y acompañándolos. Necesita de reglas de juego en las que se entienda que les tenemos que garantizar la competitividad y la posibilidad de vender su trabajo al mundo. Bueno, algunos se van a enojar conmigo con lo que voy a decir ahora. Pero esto es peronismo de manual, ¿eh? Puro peronismo. Acá no hay composición nueva. Acá la música es la misma de siempre. Faltaba la marcha por detrás y era, digamos, Y los una bombos, declaración, claro. sí. Pero a ver, lo que digo es una declaración de principios. Sí, sí, sobre todo teniendo en cuenta, es la máxima de, para el peronismo no existe otro hombre más que el que trabaja, otro hombre, otra mujer, Sí, por supuesto. que el trabajador y la trabajadora. Pero es algo que veníamos reclamando incluso de este espacio, Pablo. Digo, que el peronismo vuelva a representar y hablarle a quienes representa, que son los trabajadores y las trabajadoras. Que vuelva a defender y a levantar la bandera de los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí también hay una profunda declaración de principios y que tiene que ver con terminar con esa mentira que se ha querido instalar en los últimos tiempos, que para el peronismo el empresario es el enemigo. No nos equivoquemos. Recién Massa decía, voy a ser el presidente que defienda la industria. Sin industria no hay trabajadores. Sin comercio no hay trabajadores. Sin empresas no hay trabajadores. Sin campo que produzca no hay trabajadores. Lo que sí plantea siempre y ha planteado siempre el peronismo es el 50-50. Es la distribución equitativa. Es volver a enarbolar la bandera, digo, de que donde hay una necesidad hay un derecho. ¿Sí? Por más de que ahora muchos han querido. Yo recuerdo en el 2015 cuando decían la grasa militante. Y a muchos militantes les daba vergüenza o les costaba plantearse como tal, ¿no? Porque tenían los medios y la actual oposición, que en aquel momento era oficialismo, ¿no? Ya en 2016 estoy hablando, ya con Macri en el gobierno, habían instalado que los militantes, ser militante era mala palabra. Siento que hoy se repite en parte un poquito de esa sensación, que es han machacado y machacado y machacado y machacado en las redes sociales esto de que la justicia social es una mala palabra, ¿no? Que decir que donde hay una necesidad no nace un derecho, sino que es robarle plata al exitoso, ¿no? Esto que decía los otros días uno de los candidatos presidenciales de la Libertad Avanza, decía, el candidato presidencial de la Libertad Avanza, decía, para hacer una ruta tiene que ser como en Chile, es privado. Y si al privado no le interesa hacer la ruta, ¿no haces el camino?, le decía Fantino. No. Entonces digo, guarda, muchachos, con los valores que nos quieren imponer. Guarda con los valores. Porque hay que sentirse orgulloso de creer que donde hay una necesidad hay un derecho que hay que cubrir y que hay que el Estado debe decir presente. La justicia social no es mala palabra. No nos equivoquemos con eso. Y no nos dejemos correr con esos argumentos. Sigamos diciendo orgullosamente que defendemos la justicia social. Por más de que nos quieran decir zurdos de mierda. Porque aquellos que hablan de la libertad no respetan a los que pensamos distintos. ¿No? Después se asustan con algunos periodistas y le dicen, no me falten el respeto, no me agreda.
pero no lo están agrediendo, simplemente están diciendo que piensan distinto. Sí, sobre todo, creo yo, ya que hablamos de puro peronismo, creo que lo que hay que tratar de solucionar es digamos, como propuesta o como proyecto del próximo gobierno, si ganara Sergio Massa, cómo hacer para que la economía informal, monotributistas, aquellos que trabajan con las aplicaciones, todos aquellos que no entran en la órbita de un sindicato o del movimiento obrero organizado, pueden ser contenidos a partir de políticas de gestión por parte del Estado. Me parece que ese es el caldo de cultivo por el cual se rompen los lazos de solidaridad. Cuando no existe una política que pueda darle derechos a aquellos que no tienen. Entonces, si vos no tenés ninguna clase de derecho laboral, derecho social, puede existir esta tendencia, que lo hablábamos durante el primer programa, de que ese núcleo que ante la frustración, ante la falta de respuestas, ante el desamparo, busca descargarla frente al sujeto social más débil, en lugar de eso, darle la posibilidad, darle las herramientas como para poder disputarle a aquellos sectores poderosos de la sociedad. Cuando el peronismo se plantea que el empresariado no es el enemigo, en realidad habla no de corporaciones, sino de las pymes, de los pequeños y medianos empresarios que están a la par. El problema es la desigualdad que existe entre el ingreso de aquel que tiene una empresa, de aquellos CEOs de corporación o de gerentes, que dicho sea de paso son los que tienen que pagar el impuesto a las ganancias a partir de ahora, a partir del nuevo piso de 1.770.000 pesos. Son ellos los que tienen que de alguna manera ceder un poco en esta puja distributiva, son los que deben ser controlados por el Estado, son los que deben ser regulados, y sobre todo esa regulación debe ir, todos esos recursos que el próximo gobierno, si las cosas van bien, va a poder tomar para sí y administrarlos, sea para otorgar derechos y ser creativo en cuanto a políticas que puedan vencer este intento que ya viene desde 1976, desde el 24 de marzo de la dictadura, de quebrar los lazos de solidaridad, y sobre todo esos lazos de solidaridad donde se encontraban en el movimiento obrero organizado, en la identidad que uno tenía como trabajador o trabajadora, y en la lógica que eso generaba, la lógica de cooperativismo, de asociación. Esto también quiebra el sálvese quien pueda, que es el caldo de cultivo, es la piscina por donde nada estas manifestaciones de extrema derecha, que terminan diciendo, bueno, destruyamos todo, total, los que no tienen derecho no van a sufrir ninguna consecuencia porque ya no los tienen, porque ven al trabajador asalariado como un privilegiado. Eso es lo que hay que tratar de, básicamente, teniendo una política activa con aquellos sectores del trabajo informal, monotributistas, todos aquellos que no están dentro de la esfera del trabajo registrado. Sergio Massa también dejó planteados objetivos de máxima. Lo hablábamos al principio, el FMI, un nuevo impuesto federal, y hizo una declaración sobre inversión pública. Escuchemos lo que decía. Hace 6 años, Macri llevó a la Argentina a la hipoteca más grande de su historia, con el Fondo Monetario Internacional. Puso a la Argentina en convocatoria, nos dejó de rodillas frente al fondo, frente a los fondos financieros internacionales. Nos dejó sin crédito. Vino la pandemia, vino la guerra, vino una negociación que no tuvo, tal vez por la falta de apoyo político, que necesitábamos. Viene el tiempo de decirle al fondo que vamos a juntar nosotros nuestros dólares con nuestro trabajo. Les vamos a pagar para que se vuelvan a ir de la Argentina y nos dejen decidir de manera soberana. Vengo por último, queridos compañeros, queridas compañeras, a convocar
a un nuevo pacto federal en la Argentina. Ellos plantean cortar la coparticipación a las provincias. Dicen que cada provincia se tiene que arreglar con lo propio. Eso es llamar a la disolución de nuestra patria. Eso es condenar a la mayoría de las provincias del norte argentino a la pobreza. Nosotros vamos a plantear un nuevo pacto federal con más recursos para las provincias. Vamos a defender además con convicción la inversión pública. Creemos que el Estado tiene que hacerse presente y más presente a la hora de hacer rutas, caminos, escuelas, viviendas, y que en todo caso lo que tenemos que pensar es cuánto falta, no qué recortamos, porque necesitamos crecer para achicar las asimetrías que hoy sufre el norte argentino. Bueno, claro, no lo de Sergio Massa, nosotros lo decíamos la semana pasada y no nos vamos a cansar de repetirlo. Aquellos que han hecho de la cartelización de la obra pública, ¿sí?, un gran negocio para unos pocos, son los que hoy te dicen que hay que terminar con la obra pública. Como si en la Argentina la obra pública fuera 100% patrimonio del Estado. Hay empresarios que aportan y que son parte de tanto de Juntos por el Cambio como de La Libertad Avanza, que se han enriquecido gracias a la cartelización de la obra pública. Ojalá el Estado volviera a ser aquel que fue, que las rutas las hacía Vialidad Nacional. Ojalá Vialidad Nacional volviera a ser esa gran empresa del Estado, ese gran sector del Estado, que era pujante y que construía las mejores rutas y los mejores puentes de nuestro país. Uh-huh. ¿Sí? Ojalá. Insisto, con un concepto, no son los empresarios el enemigo. Ahora, no compramos esa doble vara o esa mentira, de la cual vamos a estar hablando en un rato, ¿no? De la construcción de la mentira de la derecha. Pero esa mentira que te dice que hay que achicar el Estado a la mínima expresión, de que hay que terminar con la obra pública, que todo tiene que ser privado. No compramos esa mentira. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que ya hemos vivido ese tipo de políticas durante los años 90, para aquellos que no vivieron aquella etapa, para los que hemos sido chicos y no podíamos, digamos, conceptualizarlo, teorizarlo como hoy podemos, de acuerdo a un análisis político mucho más hay que recordar que en aquellos años hubo un decálogo que se trataba del achicamiento del Estado, que se privatizaron todos los canales de aire estaban, eran formados con las tres armas. Cada una de las armas tenía un canal de televisión y el único canal privado lo tenía Romay. Pero a partir del proceso de achicamiento del Estado de los años 90, se empezaron a privatizar los canales. Hubo una privatización de todo, que ya había comenzado en los 70, donde el espacio urbano se convirtió en un espacio solidario, donde la gente tenía, digamos, una cierta vida. Hubo un proceso de deterioro de las empresas del Estado, llámese aerolíneas, de las empresas telefónicas, la de energía. Hubo un boicot propio a partir de la dictadura, de hacer que esas empresas funcionaran mal y fueran deficitarias, y fueran, más allá de deficitarias, que fueran poco eficientes, porque el Estado puede ser eficiente, Absolutamente. El Estado puede ser eficiente. Sí. El Estado no tiene que ser no tiene que dar ganancias. La ganancia del Estado es que uno viva mejor, que las escuelas estén mejor, que los hospitales estén mejor, que haya una educación pública de calidad, que haya una salud pública de calidad, que hayan rutas de calidad. Ahora hubo toda una intención de hacer ver como deficitarias e ineficientes las distintas empresas estatales para poder privatizarlas.
a precios viles, ¿no? También. Sí, toda organización cuando no funciona tiene que ver con la conducción. Entonces, si vos... porque acá lo que parecía estar dentro de la mitología popular era que los empleados del Estado no funcionaban. Sí. No eran inútiles per hacerte se. creer hoy. Claro, eran inútiles per se, era gente perezosa, digamos que había nacido así y que tenía hijos así y que entraban en el Estado y había una multiplicación, digamos, al infinito de esa gente perezosa. Y la verdad que no, era la conducción la que verdaderamente quería que ese sistema no funcionara para después vender, como finalmente sucedió a precio vil, las empresas del Estado y sostener una convertibilidad 1 a 1 que era insostenible por la escasez de dólares que tiene históricamente la República Argentina y que solamente se podía sostener esa ilusión primero con la privatización y después con la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Todo ese cóctel hizo que en el medio se privatizara lo que fue la vida de todos los argentinos, perdiendo esos lazos de solidaridad. Y vuelvo a esto, en donde la extrema derecha, donde la Libertad Avanza, va tejiendo su legitimidad, es en esta pérdida de lazos, que se agravó en los últimos tiempos por las aplicaciones, que es el avance de Internet y esta licuación de la vida social y la extrema individualidad. No se me adelante en la grilla del programa. No. Vamos a ir cerrando el análisis de lo que nos dejaron las declaraciones de Sergio Massa. Siempre decimos que los países del mundo que más han crecido a lo largo de la historia son aquellos que mayor inversión en ciencia y en tecnología han hecho, que más han cuidado a sus niños y también que más han cuidado a sus adultos mayores. Bueno, de estas tres cosas hablaba Sergio Massa y también habló de la quita del impuesto a las ganancias. Vamos con esos tres audios de Sergio Massa y volvemos, dale. Esos hijos de trabajadores, primera generación de estudiantes universitarios, teniendo que pagar la universidad. Nosotros, que estamos convencidos que la mejor forma de construir una sociedad más justa, la mejor herramienta para luchar contra la pobreza es la educación. Vamos a defender la universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva, pero además, compañeros, vamos a encarar un proceso de mayor inversión en el sistema educativo para que tengamos la oportunidad de que nuestros hijos tengan salida laboral en el momento que terminan la universidad. Vengo a comprometerme con los jubilados, aquellos que trabajaron toda la vida, aquellos que sienten que el Estado no los termina de proteger, haciendo el esfuerzo, acorde al esfuerzo que ellos hicieron. Los jubilados me conocen, trabajé 6 años al lado de ellos. Me tocó poner en marcha, junto a Néstor, la moratoria más grande que permitió que millones de mujeres argentinas tuvieran su jubilación. Me permitió darle 14 aumentos de jubilaciones a lo largo de mi trabajo al frente de ANSES. Vienen con las AFJP bajo el brazo, quieren volver a poner en la Argentina el sistema de AFJP. No lo vamos a permitir. Vamos a defender el sistema de jubilación pública, porque nada es más importante. Hemos tomado además la decisión por decreto de impulsar desde el 1 de octubre un mínimo no imponible de 1.770.000 pesos. Para que se entienda bien, en la Argentina solo van a quedar 80.000 gerentes, directores de empresa, jubilados de privilegio o beneficiarios por ser directores de compañías de altos ingresos
pagando el impuesto a las ganancias. Los trabajadores, sus salarios, sus horas extra, sus viáticos, no pagan más impuesto a las ganancias, compañeros y compañeras. Pone la gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra O hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. La buena lectura ilumina. Agro y política en Argentina, segundo tomo, de 1943 a 1955. Actores sociales, partidos políticos e intervención estatal durante el peronismo. Coordinadores del libro, Osvaldo Graciano y Gabriela Olivera. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Mundo Patricios, donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radiográfica FM 89.3. Mundo Patricios, desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Bien, seguimos aquí en el aire de Radiográfica. Hemos invertido un poco los lugares de ubicación para mirarnos más fácil. Hablábamos un poco, y Pablo se adelantaba, en realidad, y es lógico y está bien que así sea, con la construcción de la mentira del discurso o del relato de la derecha, ¿sí? A partir de, principalmente, el uso de las redes. Porque, a ver, esa construcción en lo mediático tradicional, llamémosle canales de televisión, periódicos y radios, ya se venía construyendo e instalando desde hace mucho tiempo. Lo cierto es, del 2007 para acá, por lo pronto, con más injerencia que nunca. Pero lo cierto es también que a partir de la masividad de las redes sociales y de la irrupción de las redes sociales, de esto que uno hace habitualmente, ¿no? Con el celular, de scrollear en la compu o en el celu, e informarte con esos reels, shorts o videos cortos en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, en YouTube mismo. Hay como una impronta de declaraciones grandilocuentes, pero que muchas veces carecen, corregime Pablo si me equivoco, de un rigor de veracidad y de dato concreto y real. ¿No? Digo, vos lo decías muy bien, los empleados del Estado son todos ñoquis, son todos malos, son todos inútiles. La plata tuya, contribuyente, te la roban los políticos para bancar a sus ñoquis en el Estado. ¿No te cuentan que los empleados del Estado son los docentes,
son las enfermeras, son los médicos, son incluso los integrantes de la fuerza de seguridad. Digo, te instalan un relato y muchas veces ese relato es comprado como algo real, pero está alejado de la realidad. Los otros días un youtuber giraba por Luján haciéndole consultas a adolescentes. Sí. Preguntaba hay un club grande de la Argentina que tiene una gran deuda. Todos sabían que era Independiente. Cuando les preguntó quién lo había ayudado, si la dirigencia del club, el Estado o una campaña solidaria, todos sabían que había sido a través de una colecta solidaria a través de Santi Maratea. Ahora, cuando les preguntaron a quiénes habían votado y por qué, de 10, 7 habían votado a Milei. Aproximadamente. Y cuando les preguntaron a esos mismos quiénes habían generado la deuda, la mayoría decían Alberto Fernández. Eso habla, sin ningún lugar a dudas, de una falla en la comunicación de este gobierno, del actual gobierno. Pero también es cierto que están instalados que la deuda que la contrajo Macri, ¿sí?, no, la contrajo Alberto. Y es mentira. También le preguntaron o les daban frases concretas. Ejemplo, esta que dijo Massa hace un rato: voy a ser el presidente que le pague al Fondo Monetario y lo saque de la Argentina. Cuando preguntaron quién es el candidato que o la candidata que quiere pagarle al fondo para sacárselo encima, muchos dijeron Bullrich o Milei. Muchos de los votantes de Milei votan a Milei por propuestas que tienen más que ver con Massa y con la Unión por la Patria que con el candidato al que votan. Y eso tiene que ver con la construcción de las fake news a través de las redes sociales. Sí. Hay un debate que se plantea en la carrera de comunicación, sí, que instala los hechos en la década del 70, en el cual vos tenías una izquierda muy vigorosa, más que en la década del 70, es más depositario, más tributaria del Mayo francés del 68. Entonces vos tenías a Bendy Cohen, todos los que formaron parte de lo que fue el Mayo del 68 en Francia, en París. Y una de las críticas que se hacían era que mientras las fuerzas de derecha, las fuerzas conservadoras utilizaban los medios de comunicación masivos, ellos utilizaban las imprentas y los folletos. Y el autor planteaba aquello como un error. Hoy estamos en la misma disyuntiva. Pero ¿qué pasa? Ahí vos podés ponerle otra hipótesis, que es la siguiente, y en esto voy a ser tan cuidadoso porque es una hipótesis que yo elaboro en este momento. Una es plantear en qué terreno se desarrolla el combate. Como en aquella oportunidad, en la década del 70, estamos en franca desventaja, porque los medios masivos de comunicación, Internet, Elon Musk con Twitter, YouTube, todo lo que se refiere a las plataformas sociales, con Meta, Facebook, Instagram, están reguladas, dicho entre comillas, o están manejadas por las corporaciones, que imponen, como no hay una regulación fehaciente nacional en cada uno de, está en cierne, está recién comenzando el planteo o el debate acerca de la regulación de los contenidos de Internet. Entonces nosotros tenemos que plantearnos el debate, la batalla discursiva en esos campos. Ahora, ¿cuál es el problema? Partimos de una clara desventaja. La fake news existió siempre, la difamación existió siempre y es un mecanismo no solamente fácil porque tiende a destruir, sino que es muy sencillo. Resume en una descalificación, en un improperio, en una acusación sin fundamentos, lo que uno tiene que explicar durante 30 minutos. Entonces, ¿cuál es? A mí me parece, y esto es solamente eso, una sospecha, ¿cuál es el camino? Me parece que hay que combatir en los dos sentidos. Uno es un sentido de ganar territorio dentro del universo digital, pero también lo que planteó Axel Kicillof la semana pasada, de
volver al contacto cara a cara. Muchas veces nosotros vemos que el movimiento nacional y popular, como tantos otros movimientos, como el movimiento antifeudal, como un montón de movimientos de resistencia en la historia, han sido conservadores. Han tratado de conservar estilos de vida que el progreso trata de... aquellas buenas tradiciones del estilo de vida, porque no siempre el progreso va hacia adelante y se come como aquella vieja pintura, como lo imaginaba Walter Benjamin. Es un ángel que cuando ve el progreso, es un ángel que ve hacia los costados y lo único que ve son ruinas que van. Entonces uno lucha por conservar. Me parece que una parte de esa lucha de la conservación del movimiento nacional y popular es volver a combatir esta fake news con el cara a cara, sin abandonar la posibilidad de poder incidir en lo que tiene que ver con el territorio digital, pero siempre teniendo en cuenta que la base de desarmar esas operaciones, la base de combatir la fake news, es el contacto cara a cara. Además de eso, y es fundamental, porque también después, en las últimas horas, se conoció una declaración, un posicionamiento de parte de quien podría terminar siendo, en caso de que Javier Milei sea presidente de la República, su canciller, ¿sí?, que es Diana Mondino, ¿sí?, un posicionamiento respecto de Malvinas que es muy similar también al posicionamiento que tiene Patricia Bullrich, por ejemplo. Recordamos, ¿no? Patricia Bullrich diciendo, bueno, a Pfizer que pedía las Islas Malvinas y démoselas, ¿no? Total, evitamos un nuevo déficit, dijo Mauricio Macri, ¿no? Desconociendo también absolutamente la riqueza que hay en la plataforma submarina argentina y en el mar argentino y en lo que rodea a las Islas Malvinas, que también es territorio argentino, ¿no? Digo, la posible canciller de Milei dijo que, de ser canciller, ella reconocerá el derecho de los isleños, la famosa autodeterminación de los pueblos. Algo que primero va contra la posición histórica de la Argentina respecto de Malvinas, ¿no? Malvinas es territorio en disputa, es territorio argentino, es uno de los 5 territorios que aún se mantienen en disputa a nivel global, ¿no? Dicho esto, digo, quieren gobernar un país que odian, quieren gobernar un país que no conocen, quieren gobernar un país que en realidad ven primero como propio, desconociendo que vos también sos parte de este país, que vos también tenés interés en este país, que vos también querés a este país, o que por lo menos vos querés a este país. No sé si ellos lo quieren. Uh-huh. Pero además, rechazan todo lo que tenga que ver con soberanía. Están dispuestos, esto, ¿no? Este viejo decálogo menemista de nada, que lo que deba ser parte del Estado permanecerá en manos del Estado, lo quieren elevar a una potencia infinita, que es incluso regalar territorio argentino. Porque, a ver, de la época de Irigoyen para acá, Argentina defiende la autodeterminación de los pueblos, no se mete en conflictos internos, ¿no? En países, en otros países, pero una cosa es eso y otra cosa es renunciar a tu derecho sobre un territorio que es argentino. Guarda cuando vayas a votar, porque estás yendo a votar gente que mañana son capaces de regalar Tierra del Fuego o la Antártida, por ejemplo. Uh-huh. Y eso se construye también con este discurso a través de las redes sociales de que lo único que importa es aquello que sea económicamente rentable. Que el mercado regule, que el mercado decida, significa que lo único que importa es aquello que le importa, aquello que el mercado al mercado le es útil, aquello que al mercado le importa. No hay libertad ahí, es una tiranía de mercado. Claro, por supuesto. O sea, la cuestión es, yo creo que la extrema derecha, como ya había intentado el macrismo y en general las derechas tradicionales en la Argentina, es quebrar los lazos de solidaridad y sobre todo
Y lo que pasa es El- convertir a la el Argentina en entramado un social, símil, claro. ¿no? Digo, por eso Pero también más, necesita... o sea, el entramado social ya se quebró bastante durante la última dictadura militar. Ahora, hay Pero algo había que empezado hizo... a reconstruirse. Porque Sí. con esto de la patria es el otro, Sí. se había empezado a reconstruir Lo esos que se lazos. reconstruyó como base fue la representación política a partir del 25 de mayo del 2003. Sí. Y esa representación política, esa defensa de los intereses populares, hizo que de a poco esos lazos de solidaridad empezaran a volver a hacer algo de lo que fueron en otros momentos de la historia. Digamos, porque no pueden serlo si tenés ley de contrato de alquiler como la que tenés hoy, donde no podés mantener tu casa ni generar un lazo con tus vecinos, donde no tenés posibilidad de mantenerte estable en un trabajo por más de 3 años. ¿Qué lazos de solidaridad, qué vínculos vas a poder construir donde hay gente que termina renunciando a su representación sindical? Entonces, el kirchnerismo como representación política vino de alguna manera a tratar de reconstruir esos lazos sociales. La reconstrucción no fue de abajo hacia arriba. En el 2003 nos encontramos con una casualidad histórica que vino a reconstruir todo ese entramado social, todo ese tejido que destruyó la dictadura militar, de arriba hacia abajo. Cuando Néstor baja los cuadros de Viñones y de Videla, lo que hace es de alguna manera reconstruir eso, cuando le devuelve las negociaciones paritarias libres a los trabajadores, cuando sanea la Corte Suprema de Justicia, cuando permite que otra vez nos reencontremos con el símbolo de la patria, aquellos símbolos que nosotros teníamos por menos o que no le prestábamos tanta atención, volver a recuperar ese sentido de pertenencia nacional. Fue con el Bicentenario en el 2010, que fue una fiesta popular enorme, yo la presencié, vos también, como nunca habíamos presenciado en nuestra vida, con Fuerza Bruta. Muy distinta a lo que fue la de 1910 con una minoría militar, social, exacto. mostrando vacas y una infanta española. Sí. Entonces vos tenés esa... ¿Y cuál es el proyecto histórico tradicional de las derechas? Destruir esos lazos sociales. Entonces, y acá se dieron cuenta, y creo que ahí está la clave de todo, y por dónde va circulando la fake news, es destruir la representación política de los sectores populares, que es ese puente entre los sectores más postergados y la política. Por eso ahí es donde yo digo, tiene que entrar el contacto cara a cara. No nos queda más tiempo, tenemos que ir cerrando este programa, no sin recordar que se cumplieron 50 años del golpe militar de Pinochet en Chile, sí, repudiable golpe militar. Plan Cóndor. Plan Cóndor en su máxima expresión, arrancando a mediados de la década del 60 con la Escuela de las Américas, pero digo, todo esto lo hemos hablado 1000 veces. Sí recordar que ayer se conmemoraron 50 años de ese golpe militar. No nos queda lamentablemente mucho tiempo, nos tenemos que ir. Tenemos 1 minuto 40, dura un audio maravilloso, sí, maravilloso, donde todos saben que en Santa Fe ganó Puyado. Bueno, para Carolina Lozada, que ese señor tenía vínculos con el narcotráfico, dijo, por eso no podía tener relación. Bueno, el otro día estaba festejando. Evidentemente está buscando algún conchavo de poder. Carolina Lozada no debe querer volver a los medios. No. No, evidentemente debe querer seguir laburando de diputado o algo por el estilo. Bueno, nos despedimos con eso. Nos vamos, nos encontramos la semana que viene. Gracias, Nico. Gracias, Pablo. Gracias a todos y todas por estar del otro lado. El próximo martes no hay Al Borde del Abismo porque juega Independiente, pero volvemos a fin de mes. Dale. Concretamente, hay un candidato que fue ministro de Seguridad que tiene mucho que hablar de lo que hizo como ministro de Seguridad, mucho que hablar y que explicar, te digo. Pero hay política que ha sido infiltrada por el narcotráfico. Pudiste haber sido más sutil. Yo estoy segura que yo no soy la candidata del narcotráfico. 100% segura. Claro. Yo no sé quiénes son los candidatos o quién es el candidato de narcotráfico para poder seguir trabajando en Rosario y en Santa Fe. No me gusta la droga, ¿te quedó claro? Ya hablé con Maximiliano Puyaro, reconocí por supuesto su triunfo y lo felicité.
Increíble. Así que a partir de mañana comienza la reconstrucción No te entiendo nada. Yo creo que vamos a ganar nuevamente en la provincia de Santa Fe, así que vamos a estar todos bien ahí empujando para Juntos por el Cambio. Hay un candidato que fue ministro de Seguridad que tiene mucho que hablar de lo que hizo, pero hay política que ha sido infiltrada por el narcotráfico. No, esto ya es demasiado. No entiendo nada. Porque acá está el espíritu. La Gráfica.